lo jalamos, ¿no? Muy bien, amada iglesia, vamos por favor a tomar las escrituras. Yo publiqué hace un instante, antes de iniciar la reunión, el título del tema de esta noche. He titulado el tema de esta noche Inteligencia versus necedad. Yo sé que parece un poco fuerte el título, pero es importante ponerle las cosas en su verdadero nombre, ¿no? Como Dios lo considera, porque Dios lo dice así, ¿no? Dios lo dice así, y creo yo que tenemos que hablarla también por el nombre, como Dios nos está enseñando. Quiero por favor que tome las escrituras, la palabra de Dios, y coja la Biblia, y vamos a leer este pasaje que está en Proverbios, en el capítulo 22, el versículo 3. Proverbios capítulo 22, el versículo 3 es la lectura que voy a hacer en esta noche. Voy a hacer varias veces esta misma lectura, pero lo voy a hacer desde diferentes versiones de la Biblia, ¿no? O sea que vamos a leer el mismo versículo unas 5 veces más o menos, para darnos cuenta en un lenguaje quizá un poquito más popular, más entendido, y lo vamos a ir leyendo. ¿Ya qué les parece? Quiero leer en la versión Reina Valera del 60, este versículo que es Proverbios capítulo 22, versículo 3, seguro que ya lo tiene usted también allí. Muy bien, escúchelo por favor, léalo también. Dice así la palabra de Dios: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Voy a repetir el pasaje, ¿ya? Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Lo voy a leer en la versión de la traducción lenguaje actual, el TLA, ¿no? Esa versión, el mismo versículo dice así: el que es inteligente, y de ahí cogí justamente el título, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto o necio, en el caso del título, el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. En la versión de la nueva versión internacional del 99 dice así: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. En la Biblia de las Américas, la misma otra versión, pero el mismo versículo dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. La última versión que voy a tocar, porque son muchos en realidad, en la Biblia Nueva de Traducción Viviente, dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. El simplón nos dice aquí, ¿no? El simplón. He leído estas 5 versiones de las Escrituras y creo que es suficiente para darnos cuenta que el título viene muy bien colocado allí, porque en una de las versiones dice, hace la diferencia entre el inteligente y el necio o el tonto. Dice, así está en esta traducción escrita de la palabra del Señor. Y yo quiero mencionar por qué la Biblia dice esto, y que nosotros tenemos que prestar toda la atención cuando el Señor a nosotros nos está enseñando su palabra. No hay que olvidar que la palabra de Dios es para aplicar a nuestras vidas. La palabra de Dios es para prestarle atención. La Biblia dice que la fe no viene solamente por algunas prácticas religiosas, no. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Y siempre hemos compartido que cuando habla del oír la palabra, no tiene necesariamente que significar la capacidad auditiva, como siempre repito, porque si no diríamos que una persona sorda no podría crecer en fe, porque no puede oír.
Si nosotros entendemos desde ese lado, estaríamos interpretando la Escritura de esta manera como acabo de mencionar. Pero sin embargo la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra. ¿Me está entendiendo? Entonces no hace excepción de personas, no está limitando a aquel que no puede oír, porque diríamos entonces, insisto, que él no podría crecer en la fe ya que está privado de la capacidad auditiva, o sea, tiene sordera. Entonces, cuando la Biblia nos dice a nosotros acerca del oír, se está refiriendo al prestar atención, al considerar, al valorar, al interesarnos en aquella palabra que Dios nos está hablando, que nos está enseñando a través de su Espíritu Santo. No hay que olvidar esto. Es como cuando alguien nos llama y estamos tal vez haciendo alguna otra cosa y nos habla, y nosotros le respondemos cuando Él nos habla y nos pregunta si le estamos oyendo y le decimos sí, y nos encarga algo y luego de un rato viene y nos pregunta ¿dónde está aquello que nos encargó? Y tal vez digamos, ¿a mí me dijiste? Y Él va a decir, claro, y me respondiste, me estabas escuchando. Y uno tal vez diga, no, pero no recuerdo. Pero si estaría grabado, seguramente se daría cuenta que sí había escuchado. Lo que sucede es que estaba usando solamente la capacidad auditiva, pero no le estaba prestando la atención correcta o la atención debida que merecía esa persona. Cuando nosotros prestamos atención, aparte de tener la capacidad auditiva, cuando prestamos atención, prestamos interés a aquello que nos están diciendo, entonces nos vamos a percatar de la importancia del mensaje que nos están entregando. Nos vamos a dar cuenta del valor del mensaje que estamos recibiendo, de la importancia que tiene para nosotros. Por eso es importante comprender acerca de que el que oye la palabra, el que presta atención, el que dedica su tiempo para poder valorar la palabra que Dios está dándonos, entonces producirá en nosotros un desarrollo de la fe. Entonces necesitamos nosotros prestar atención. Y esta palabra que está aquí, que la he leído, la han usado muchísimas veces en estos tiempos de la pandemia, en estos tiempos de cuarentena. Casi todos los días, casi todos los ministerios los han usado, y muy bien que lo hayan usado, hablando justamente acerca de las personas cuando se descuidan de su salud, cuando salen a la calle sin mascarillas, cuando no toman precauciones para evitar ser contagiados. Y se ha usado muchísimas veces este versículo en todo este tiempo. Y yo quiero usarla hoy porque creo que viene también específicamente, sobre todo, ¿no es cierto?, en el sentido mismo que la Biblia nos da, a que el ser humano debe prestar atención y darse cuenta, a escuchar cuando somos avisados, a escuchar cuando somos advertidos del peligro o del mal que hay alrededor de nosotros. La Biblia dice que el avisado, el que se percata, el que se da cuenta del riesgo y del peligro, dice que él evita ese riesgo y peligro porque está avisado. Y en otra versión dice porque es inteligente, o sea, usa su capacidad de juicio, y entonces no sufrirá las consecuencias, no padecerá el peligro que viene contra él. Sin embargo, si no es prudente, si no es advertido, entonces, amada iglesia, sufrirá las consecuencias, sufrirá el riesgo y el peligro. Hay males en este mundo de la cual tenemos que evitar nosotros. La Biblia nos advierte muchísimo de los riesgos y peligros que hay en este mundo, en esta vida natural, y estamos rodeados de tantas cosas de la cual nosotros tenemos que estar muy atentos para que no vaya a cambiar el curso de nuestro destino. Ustedes saben muy bien, amada iglesia, amados amigos, que nosotros construimos nuestro destino. Nosotros vamos fundamentando, ¿no es cierto?, nuestra vida en lo que mejor nos parece.
Y por esa razón, muchas personas erradas colocan y fundamentan su vida sobre la arena, que cuando vengan las tempestades se derribará. Para poder una persona poder colocar bien los cimientos de su vida, necesita estar advertido, necesita ser enseñado. Y quiero decirles que toda la historia de la humanidad, Dios siempre se ha encargado de enseñar a la humanidad, ha dejado revelada su palabra para que todo ser humano conozca lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer. Está escrito en la palabra de Dios. Cuando uno mira, hermanos, las estadísticas acerca de los males del mundo, son vistos de diferentes ángulos, desde el aspecto social, desde el aspecto tal vez económico, desde el aspecto espiritual. Uno puede ver los diferentes males que hay en este mundo. He revisado alguna estadística entre las 5 o 6 cosas, entre los 5 o 6 males más terribles del mundo, de una estadística natural. Y lo escribí aquí y dice: males en el mundo. Mire, 1, el hambre. Número 2, la desigualdad. Número 3, la contaminación. Número 4, los conflictos. Número 5, la corrupción. Y yo le añadí allí también, porque también en algunos casos aparece, las enfermedades y la muerte. Y entonces las personas miran desde ese ángulo solamente, pero en realidad hay otros tantos más males en este mundo que frenan a la humanidad, que los limita, pero que no han sido provocados por el Señor, que no son obra de nuestro precioso Señor, sino son resultado de la desobediencia de la humanidad, la desobediencia del hombre, del querer vivir independientemente del Señor, de querer vivir siempre conforme su corazón. Y la Biblia dice que la vida del hombre es de continuo el mal, de querer hacer siempre las cosas independientemente de Dios. No se quiere someter, no quiere depender de Dios, a menos que haya entregado su vida a Cristo, como usted lo ha hecho, mi amado hermano en Cristo. A menos que sea como las personas que le hayan reconocido al Señor como el único Señor y Salvador de sus vidas, reconociendo que Él fue a la cruz a morir por la humanidad, y reconociendo que uno es pecador y que por sí solo no puede alcanzar la vida eterna y necesita de la ayuda del Señor, de la intervención divina, porque Él nos ha entregado el remedio que es el necesarísimo para poder ser perdonados y ser salvos de la condenación espantosa y eterna que la gente tiene por causa de su desobediencia. Entonces, estos males del mundo existen y muchos otros más. Si vemos desde el aspecto espiritual, nos vamos a dar cuenta que hay un sinnúmero de males, ¿no es cierto?, que pululan en este mundo, que operan en este mundo. Hay que recordar que el mal no ha sido creado por Dios. Dios no es autor de la maldad. La maldad es la consecuencia de vivir alejados del Señor. Cuando un ser humano se sale de la comunión con Dios, rompe su relación con Dios, entonces su vida comienza a tener tendencia hacia el pecado y hacia el mal, porque pierde el temor a Dios. Por eso el ser humano ha sido creado por Dios para que pueda vivir en comunión con Dios. Pero sabemos nosotros que la humanidad se aleja del Señor cada vez más. Y no solamente se aleja, sino también se pone rebelde contra Dios, pelea contra Dios, se subleva contra Dios. Se pone enemigo de Dios porque se va a hacer amigo del mundo, dice la palabra. Y la Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo, entonces se constituye, por lo tanto, enemigo de Dios, porque el mundo, el sistema de pecado, ese sistema de gobierno que se opone a Dios,
es enemigo de Dios y por lo tanto enemigo de la obra de Dios. Amada iglesia, el mundo está en un terrible riesgo viviendo todos los días y Satanás gobierna este sistema del mundo. Sabemos que el planeta en sí físicamente es creación de Dios, le pertenece a Dios. La Biblia dice que de Dios es la tierra y su plenitud, ¿no es cierto? Y también dice, y todos los que en él habitan. Eso le pertenece a Dios porque es obra de Dios. Pero ese gobierno o señorío que se mueve en este mundo es de Satanás, porque el hombre le entregó ese gobierno a Satanás cuando voluntariamente decidió desobedecer a Dios y se colocó por debajo de la autoridad del enemigo. Entonces el enemigo usurpó ese derecho porque el hombre se lo entregó, usó el engaño, usó la mentira y engañó al hombre. Y el hombre desde ese momento se ha convertido en un subyugado por el mal. Y por eso, insisto, lo que dice la palabra, que de continuo el mal son sus pensamientos y sus intenciones. Por eso, hermanos amados, que estamos en los últimos tiempos, los días de la gran tribulación serán días terribles y espantosos, será la máxima expresión de la maldad, será la máxima expresión de la humanidad alejada de Dios, perdida de Dios, será la cosecha de su perversidad en este mundo, porque la culminación de su perversidad será en el juicio cuando ellos sean lanzados en el lago de fuego. Pero todo el mal del hombre, toda la decisión equivocada del hombre lo está empujando cada vez más al abismo. Y por eso el Señor, a través de su palabra, está siempre exhortando, está hablando de que la humanidad tiene que reaccionar. Y por eso le dice, el inteligente que está avisado, el avisado no se arriesga, el avisado ve el peligro y se aleja, se aparta, se previene para que ya no sufra las consecuencias. Hermano amado, creo que cada siervo de Dios que tal vez en este momento me está escuchando, o cualquier hermano, predicador, líder, evangelista, quien fuese, que sirve al Señor, sabe que dedica su vida, casi desde el momento que se convirtió, dedica toda su vida hasta el día de su muerte a predicar el evangelio de salvación, porque para eso hemos sido llamados, para anunciar la palabra, las buenas nuevas del Señor, que hay salvación para el pecador. Sin embargo, muchísimas personas, miles o millones de personas oyen el mensaje, oyen la palabra audiblemente. Sin embargo, muchísima gente no toma la decisión de volver al Señor, no toma la decisión de acercarse a Dios, sino que sigue caminando en su estilo de vida todos los días de su vida. Y eso es preocupante. ¿Por qué les voy a decir? Y quiero centrarme aquí a lo que quiero decirles de este pasaje. Mire, escúcheme esto. Cuando uno sale a algún lugar y se entera, le avisan y le dicen, vecino, señor o joven, no vaya por esa calle, porque en esa calle hay muchachos que están drogándose, usan cuchillo, usan armas de fuego y asaltan a las personas, con decirle que ni siquiera la policía puede entrar allí, porque son violentos estos muchachos. Entonces la persona que está escuchando, que está siendo advertido por aquella persona, lo más probable y lo más seguro es que evite caminar por ese lugar. Sobre todo cuando uno no conoce ese lugar, uno escucha del consejo de otro y evita el peligro, porque uno usa la capacidad del intelecto. Hay que estar mal, hay que ser una persona de cabeza dura para poder seguir adelante, a pesar de que ya uno conoce que hay el riesgo y el peligro hasta de muerte. ¿Sabe? Hace muchísimos años atrás, no sé si son 15 años o más, casi 20 años, viajé a, más de 20 años en realidad, viajé a Bogotá, Colombia. Y me gustó, quise caminar, porque a mí me gusta caminar y conocer. Me compro siempre mis planos, ¿no es cierto?, de guía de calles para caminar y luego para saber cómo regresar.
Y caminé muchísimo por las calles y un día me fui por una línea de vagones de tren. No recuerdo si era una línea de vagón, no sé, la cosa es que era un lugar un poco solitario y caminaba por allí y una persona que me vio de una bodega muy así solitaria también, me dijo: joven, ¿a dónde va?, me dijo. Yo pensé que estaba prohibido caminar por ahí y yo le digo: no conozco el lugar y solamente quiero caminar y conocer, no soy de aquí. Me dijo: no vaya por ahí, le aseguro, me dijo, que usted lo va a lamentar. Allá más allá es terrible, me dice. Aquí mismo ya es terrible, pero allá es otra cosa. Pues se da cuenta que no hay gente. Parece que no hay, pero luego cuando usted aparece van a salir y le van a quitar hasta la ropa que está puesta. Entonces yo evité ir, porque lógicamente si me están advirtiendo, yo tengo capacidad del intelecto, me están diciendo que es riesgo, así yo no conozca, pero ya estoy avisado. ¿Y qué hago? Evito mejor caminar por allí. Aparte que yo salía con mi pasaporte en el bolsillo, yo no dejaba en el hotel, porque a veces había pasado algunas veces que se perdían cosas, entonces caminaba hasta con dinero en mi bolsillo. Y entonces podía perder muchísimo y tal vez estaría hasta casi privado de poder volver. Hermano amado, cuando uno es advertido, uno actúa, ¿no es cierto? Hay que ser, como dice la Biblia, tonto, porque dice: el tonto arriesga, el tonto se mete al peligro, se mete al problema. Y acá no tiene nada que ver con que es valiente, con que es un conquistador, un guerrero, porque no está entrando a un asunto por la fe, sino está advertido que el mal lo está acechando. Y a mí me ha traído mucha reflexión en estos días de cuarentena, de pandemia, muchísima reflexión de una forma personal, como predicador, como pastor, y tal vez algunas personas también que me están escuchando de repente piensen lo mismo que yo. Nosotros los pastores, casi todos los días, o por no decir todos los días, estamos siempre conectados, comunicados con las personas. Yo tengo ahorita dañado mi celular, pero siempre estoy vinculando mi WhatsApp con la computadora y el internet, entonces estamos constantemente conectados y muchísimas personas nos están escribiendo, nos están llamando, preguntando, pidiendo oración, pidiendo por favor intercesión, porque algún ser querido está muy enfermo, algunos están en la primera fase, la segunda fase, la tercera fase del COVID. Algunos me preguntan por dónde consiguen oxígeno. El día de hoy me llamaron. Yo tengo una lista que siempre me mandan y después a veces no sé dónde está porque están en el WhatsApp. Y trato de siempre consultar si alguien sabe. Y hoy día pedí a alguien también. Porque la gente está desesperada por causa de este mal que ha venido a este mundo, esta enfermedad. Y muchísimas personas están muriendo. Muchísimas personas están padeciendo esta enfermedad y a veces se dan cuenta en la última fase, o si no, se hacen muy valientes y dicen: no, yo no sé qué es eso, ya no, a mí no me toca. Y luego cuando recién acuden al médico, le dicen que tiene el COVID y ¿sabes qué? Ya es bien complicado. Y cuando buscan el oxígeno, a veces ya no le hace el efecto que uno espera. Y muchos se van aún con balón de oxígeno, usando el balón. Y eso no es una exageración, creo que usted sabe que eso es cierto, eso es verdad. ¿Sabe? Le quiero comentar acerca de esta experiencia que nosotros tenemos como predicadores, y escribo siempre, a veces a grupos, porque me han puesto a grupos un montón, cristianos, no cristianos, amigos, y una de las cosas que le estoy colocando allí, a veces quizá no a todos les guste, después que le he aconsejado, después que he orado por ellos, después que le he escrito que consulten este teléfono, que hay médicos que se disponen a hacer una labor social de ayuda a la gente, y hay teléfonos donde uno les consulta y ellos gratuitamente te pueden asesorar clínicamente. Hay enfermeras, hay químicos farmacéuticos, y gracias a Dios por aquellas personas que tienen un buen corazón de ayudar. Entonces les brindo les comparto, les digo qué pasó también conmigo, porque los que saben conocen que yo también estuve con el COVID, vencí, gloria a Dios, es un gran testimonio, y yo siempre supe que Dios no iba a permitir que me vaya de este mundo, porque aunque Dios es soberano,
pero ya cada uno sabe cómo Dios trata con uno, y yo sabía que en mi caso personal era parte de un proceso, ¿no? De un trato del Señor, de probar mi fe, y siempre el resultado va a ser favorable porque nuestra vida ya no sigue siendo la misma, ¿no? Siempre cuando hay una prueba es porque vamos a entrar a un nuevo nivel. Gloria al Señor por eso. Denle un aplauso al que vive por las pruebas del Señor, cuando son del Señor. Gloria a Cristo. Entonces les escribo a los chicos, a los jóvenes o a quien fuese, les digo así: amigo, Pepe, Lucho, quien fuese, le digo, o en grupo, le digo, qué bueno que estés ahora muy preocupado en tu salud, está muy bien que estés siempre responsable, tomando las medicinas, obedeciendo la directriz de un médico, y muy bien todo eso, pero no te molestes con lo que te voy a decir. Préstale atención a la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa, amigo? Si te sanas, porque confío que te sanes, estamos orando porque te sanes, no sé cuánto tiempo más Dios te prolongará la vida. Quizás 3 años, 5 años, 10, 20, 30, 50 años, no lo sabemos. Pero sabemos que no van a ser tantísimos tampoco, porque la vida del hombre es limitado, porque así lo dice la palabra. La Biblia dice que la vida del hombre está entre 70 años aproximadamente y 80, de los más robustos, y algunos quizá, pero a veces se convierten casi en una carga. Y ellos se dan cuenta, aunque parezca duro. No conozco persona que sobrepase los 90 años que pueda decir, o aquí yo estoy saliendo a trabajar, soy chofer, estoy saltando sequías y no estoy corriendo, no. Están en casitas, sentaditos, siendo atendidos. ¿Por qué? Porque eso sabemos que es así, porque el cuerpo no da más, porque el cuerpo llega a su límite de funcionamiento, y por la gracia de Dios tenemos algunos años más. ¿Qué son, así sean 200 años más que el Señor los prolongue? ¿Qué son esos años comparados a una eternidad? Comparados a tantos años, ¿no es cierto? Que una persona estará en la eternidad. Y les hago esta pregunta. ¿Sabe, amada iglesia? De todos esos males que el mundo tiene, uno de los males que la gente considera la peor desgracia es la muerte. Con mis hijos conversando por la tarde, y conversamos todos los días en realidad, mientras almorzamos, nos contamos o conversamos algo siempre, ¿no? Entonces, siempre hablamos acerca de la vida, acerca de los riesgos que hay, y justamente comentaba también en algún momento con mis hijos acerca de la muerte también. Y decía, ¿cómo es, no? Cuando una persona está enferma, alguien se desespera, pero todavía existe la confianza en que no se va a morir, ¿no? Pero cuando uno lo ve inerte en un cajón, ese cuerpo que un día te abrazó, un día contó un chiste, un día te saludó, un día te dio la mano, un día caminó, jugó contigo, y lo ves enterito allí, pero sin embargo no tiene vida, ya no hay modo de retroceder, ya está muerto, ya su alma está donde tiene que estar. Y allí viene un dolor terrible en el corazón, en las emociones, porque ese ser querido se fue, ya no está con nosotros. Entonces, para la humanidad, la muerte es lo peor que le pueda pasar a un ser humano. Sin embargo, yo siempre he predicado que necesariamente la muerte no viene a ser la peor desgracia. No viene a ser necesariamente la peor desgracia. ¿Saben por qué? Porque aún la Biblia dice que aún la muerte viene a ser ganancia. O sea, no es como necesariamente el mundo tiene el concepto. No siempre la muerte es la peor desgracia, porque la muerte podría también ser ganancia, dice la palabra, como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, él estaba asegurando que el morir no era una desgracia, sino el morir más bien era una gran oportunidad de atravesar de este tiempo hacia la eternidad, de salir de este sistema natural para entrar a este sistema sobrenatural, no físico, y donde no gobierna el pecado, donde no gobierna el tiempo, donde no gobierna la maldad, sino Dios. Entonces Él
consideraba para su propia vida ganancia. Y nosotros también sabemos que todos los cristianos que partamos de este mundo vamos a ocasionar tal vez dolor en el corazón de la gente que se queda, pero será porque ya no nos verán, porque hay ausencia, y se siente la ausencia de un ser querido cuando no está, porque nos acostumbramos. Sin embargo, hay paz en el corazón, hay tranquilidad en el corazón, porque sabemos que esa persona no se va a la perdición eterna, sino se va a disfrutar de la mano con Jesús por toda la eternidad. Dele aplauso al que vive, aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿cuándo viene a ser peor desgracia la muerte? ¿Sabe cuándo viene a ser la peor desgracia? Cuando una persona se muere sin conocer a Jesús o sin haberle aceptado a Jesús, habiéndole rechazado, porque en realidad casi todo el mundo ya está predicado la palabra. La gente cuando acepta a Jesús no acepta porque primera vez se les predica necesariamente. Quizá existen lugares donde tal vez por primera vez van a escuchar el mensaje, pero tengo ciertas dudas. ¿Saben por qué? Porque el Señor habla aún a su espíritu, aún a su conciencia, y no hay excusa. Los que no han sido predicados el evangelio, como vemos en la actualidad, aún ellos serán juzgados. ¿Por qué? Porque los que murieron sin ley, con la ley de su conciencia, sus corazones serán juzgados. Nadie tendrá excusa. ¿Se acuerdan del Amayú, Yamaqué, Yamasúa de los incas? No había predicador o templo donde les predicaban la palabra. Sin embargo, en su conciencia estaba escrito por la mano de Dios en sus corazones acerca de la moralidad, acerca del bien y del mal. No hay excusa para el hombre. Entonces, cuando una persona muere, no digo sin oír el evangelio, sino sin aceptar al Señor, habiendo rechazado al Señor, entonces esa sí es la peor desgracia, porque abrirá sus ojos en la perdición eterna. Entonces yo me he puesto a pensar, me he puesto a meditar en estos días. Todos los días veo que están escribiendo y escribiendo, y suena cada rato, ¿no es cierto?, de entrada de comentarios del WhatsApp o del inbox. La gente angustiada y desesperada. ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste, por favor? ¿Qué usaste? ¿Cuántos días tomaste? Dime la medicina, por favor. Dime esa dirección. Y a gente todos los días. Y no está mal, por supuesto que no está mal que estén buscando soluciones, no está mal. Lo que pienso yo, y se lo he dicho a muchos, ¿cómo puede un ser humano desesperarse tanto por cuidar algo que solamente poco tiempo durará? Me he preguntado por qué, si el hombre sabe que su vida corre peligro, si su vida que no está en comunión con Dios se perderá eternamente. Y cuando le hablas al ser humano de esto y le dices, hoy puede ser un día para ti, puedes entregarle tu vida, y dice, yo voy a pensarlo, será después. Pero cuando le entra una gripe, le duele la espalda, le falta un poco de aire, se desespera por unos años de vida. Pero las personas no se preocupan por su eternidad. Eso, hermanos, ese pasaje que he usado es lo que me llama mucho la atención, y está diciendo que el inteligente que oye es avisado, reacciona y es prudente y se cuida, pero el tonto o el necio, dice la palabra, sufre las consecuencias. Millones de personas en este mundo, inteligentes para este mundo, pero quizá muy necios para la vida espiritual, están buscando desesperadamente vivir unos cuantos años más. Sin embargo, están rechazando la salvación eterna que el Señor ofrece todos los días de la vida. Más importante es preocuparse en la vida espiritual, pero el mundo no está haciendo eso. Aún muchos cristianos están tan desesperados por eso. Uno mira, consulta con ellos, y alguno de repente se preocupa en la palabra. Algunos me han dicho, pastor, discúlpeme, a veces me olvido que hay transmisión. El día domingo se olvidan que hay transmisión. Eso es inaudito, es ilógico. Y entonces a un cristiano no es tan
hermanos, preocupados en su crecimiento espiritual, están más desesperados en lo natural, no están siendo conscientes, no están siendo inteligentes en el verdadero sentido de esa palabra. El inteligente está percibido, el inteligente, el que usa bien su capacidad, entonces reacciona y dice: yo no soy tonto, yo no soy necio, yo voy a correr a los brazos de Jesús y aseguraré mi vida por toda la eternidad. Y si me muero ahorita, no hay problema, porque mi vida estará segura en las manos del Señor. Aleluya. Diga gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Amada iglesia, el mundo parece duro, pero el mundo merece lo que tiene. ¿Qué cosa es el merecimiento? El merecimiento viene a ser como un premio, o viene a ser como el resultado, viene a ser como el pago. El que trabaja duro merece que le paguen su sueldo. El que no trabaja, lógicamente, ¿qué le van a pagar? Entonces, cuando sufre hambre, a pesar que tiene fuerzas para trabajar, entonces merece lo que tiene. Entonces hay muchísima gente que será condenado o está bajo condenación y no quiere aceptar a Jesús, a pesar que su esposa, su esposo o sus hijos conocen de Jesús. Entonces rechazan a Jesús, y el día que se pierden es que eso merecían. Parece duro. Si no, sería ilógico que Dios permita que alguien vaya, sería una injusticia. Pero el hombre busca su destino. Amigo, vecino, si tú me estás oyendo, estás escuchando, estás viendo esa transmisión, te digo con todo el amor del Señor: así como estás preocupado en tu vida personal, así como estás desesperado por unos añitos más que vivir, buscando la pastilla, buscando la vacuna, buscando el agüita de Guamanripa, no sé qué, el agüita de Matico, está bien que tú responsablemente te preocupes por tu salud física, eso está muy bien. Pero por sobre todo, también, por sobre todo, preocúpate por tu vida espiritual, preocúpate por tu eternidad, porque lo más espantoso no es morir, sino morir sin Cristo. Cuando yo estuve con falta de oxígeno, hermano amado, no es tan fácil, es un poco desesperante. Le digo delante de Dios, y mi familia puede dar testimonio, no mostré una angustia, me sentí calmado, porque dije: si Dios en su soberanía me dice: Arturo, hasta aquí nomás, sé que abriré mis ojos en la presencia de Dios, no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo por mí, y porque yo acepté a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y sabía que no iba a perder. Siempre he pensado que estaba en victoria. Así uno se muera por cualquier enfermedad, siempre estará en victoria. No es que la enfermedad te haya derrotado, tú ya estás en victoria, tú vives para Dios. Nosotros sabemos que la enfermedad no tiene poder contra nosotros. Si la enfermedad nos toca, nos aplicamos la sangre de Cristo en nuestra vida y es mitigada esos virus, esa enfermedad. Pero cuando Dios quiere y determine, será el momento en que tú te tengas que ir. Y si tienes a Jesús en tu corazón, pues gloria a Dios, será una ganancia. Gloria a Cristo, dele aplauso al que vive, porque estarás para siempre en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Te digo a ti, mi amigo, mi hermano, así, con esa misma preocupación que tienes, y comparte este mensaje, así con la misma desesperación por buscar una medicina, con la misma preocupación de prolongar unos años más, aún más, con más intensidad, búscale al Señor, con mayor intensidad, como mayor anhelo, busca al Señor. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová mientras tengas tiempo. Hay un tiempo para buscar al Señor. Las personas quieren buscar a Dios después que ya fallecieron. Piensan que los que quedan van a hacer sacrificios por Él. La Biblia dice que al hombre le es dado que muera una sola vez, y después de esto el juicio. La palabra de Dios te advierte. El Señor te dice: venid luego y estemos a cuenta.
Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidas como la blanca lana. ¿Qué se llama eso? Advertencia, llamado de Dios. El inteligente escucha y reacciona y dice: yo me acercaré al Señor. Pero el necio dice: no, Dios no existe, es mentira. Entonces sufrirá las consecuencias, y las consecuencias serán espantosas. Una eternidad lejos de la mano del Señor, lejos de la presencia del Señor. El mundo, los gobiernos, mire, están desesperados buscando la vacuna, y está bien. Sin embargo, le dan la espalda al Señor. Los presidentes no quieren doblar sus rodillas, no quieren rendirse al Señor para clamar al Señor. La humanidad está así. Algunas personas que sí comprenden, que sí entienden, se doblegan, se humillan delante de Dios y honran al Señor. Y la Biblia dice: yo honro a los que me honran, dice el Señor. Y seguramente el Señor ya los tiene escrito en su libro, porque todo aquel que viene al Señor son escritos en el libro de la vida. Dile a tus contactos que así como está desesperado por vivir unos años más, que se preocupe por la vida espiritual. Los padres de familia están desesperados por darle a sus hijos buena comida, buen vestido, buena educación, buen colegio. Y entonces los han preparado para vivir solamente en la tierra. Se han preocupado para darles comodidad por un corto tiempo en esta tierra. Sin embargo, si no se preocupan en su vida espiritual, han engendrado hijos para el infierno. Han engendrado hijos, ¿para qué? Para poder seguir llenando el abismo. Dios siempre nos ha hablado. Dice la Biblia que Dios nos ha hablado de muchas maneras, y en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y la humanidad se pierde. La humanidad ha escuchado el Evangelio de todas las formas, por los medios de comunicación, por las redes sociales, por los folletos, por los volantes, por la televisión, por la radio, por los aires libres, las campañas, las cruzadas evangelísticas. Dios ha usado a la gente, a los cristianos, para seguir anunciando, y no podemos parar. Tenemos que seguir predicando. He estado saliendo a las casas en estos días a visitar a las personas con la pastora. Entonces tenemos que seguir anunciando la palabra, tenemos que seguir hablando. Las personas que escuchan el Evangelio y que son conscientes y que son apercibidas y son inteligentes, como dice la palabra, entonces tomarán su decisión. Pero nuestra labor es predicar ese Evangelio. Hay muchas personas a quienes predicamos, ya se convirtieron, pero viven como el mundo vive. Hay otras personas a quien hablarles. Hay otras personas que sí, tal vez valorarán el mensaje del Señor y tomarán una decisión. Y hay que seguir hablando de Jesús. No paremos, porque, amada iglesia, la iglesia dará cuenta de su labor que ha realizado en este mundo. Tú y yo daremos cuenta de lo que estamos haciendo con la palabra. Primeramente, ¿qué hacemos con la palabra en nuestra vida? Y segundo, en nuestro llamado, que es el anunciar el Evangelio de salvación. Preocupémonos, es verdad, por estar bien en este mundo por un tiempo, sí. Pero nunca la preocupación debe ser mayor que aquella que busca al Señor y que quiere aceptar su llamado. Es tremendo lo que pasa en el mundo. Hay una desesperación de la gente por buscar los mejores tapabocas. Ahora hay tapabocas de diferentes modelos, algunos de 3 soles, una de 5, una de 10, una de 50 soles, que solamente los que tienen dinero pueden comprar. Hay grandes modelos para los ricos también. Ahora hay unos plásticos para cubrir la cara, y está bien. Por supuesto que está bien, por supuesto que busquemos todo eso, pero insisto, mayor debe ser la preocupación por buscar el reino de Dios y su justicia. Insisto, está bien que consigan la vacuna, está bien que la gente se pueda sanar con las pastillas, con las cápsulas, con las inyecciones, está bien. Y entonces las personas la celebran. Las personas cuentan a sus vecinos que se han librado del COVID y viven 4 años, 5 años, 10, 15 años más, pero nunca le entregaron su vida a Cristo. ¿De qué sirvió? Si el virus más terrible del planeta es el pecado que está destruyendo a la humanidad, a las personas en el infierno. Sin embargo, las personas, por la necedad, no quieren entregarle su corazón.
Amigo, escucha esta palabra. Para de tus actividades. Detente un momento y reflexiona. Tienes que pensar primeramente en tu condición espiritual. Tienes que entender que más importante es tu salvación eterna. Lo otro es secundario. No digo que no es importante, por supuesto que sí. Yo también, cuando mis hijos están delicados, busco medicina. Pero saben una cosa, nunca está por encima de mi fe en el Señor. Siempre Dios será primero. Primero Dios, después lo demás. Es lo más importante. Sé que en estos tiempos la gente se ha puesto a buscarle a Dios. Y buscan, la gente busca y todo el mundo busca, todo el mundo necesita, pero busca para sanarse, lo buscan al Señor para que les quite el virus. Y por esa razón muchísima gente no es sanada. Se ora por tanta gente, se ora por mucha gente. Pide oración, pide oración, pide oración. Todo el mundo pide oración. Todo el mundo pide oración. Y está bien, gloria a Dios, interceder por las personas, pero están buscando solamente ser librados del virus. Termina el virus y uno le dice, gloria a Dios, ¿cómo te sientes? Muy bien, pastor. Sí, y entonces acepta a Jesús. Voy a pensarlo, pastor. La gente busca los favores del Señor, pero nunca quieren servirle al Señor. Y a la gente le conviene aceptar a Jesús. Es favorable para nosotros. Pero la necedad del ser humano hace que no pueda mirar, hace que no pueda entender. La palabra de Dios nos avisa, estamos avisados, el mundo está avisado, el mundo entero está avisado. Todas estas cosas que Dios permite en estos tiempos es para acercarnos a Él, pero no para acercarnos a pedirle como mendigos, sino acercarnos ¿a qué? A entrar en una relación con Dios, a entrar en una comunión con Dios, a ser familia de Dios. Eso quiere Dios. Hermano amado, de muchas formas la gente le busca a Dios. Algunos a través de ídolos, algunos a través de costumbres, de creencias. Y no por eso uno es espiritual o hijo de Dios. Por el contrario, eso desata la ira de Dios. Entonces nos estamos preguntándonos, ¿por qué no sanó fulano si yo oré? ¿Por qué no sanó fulano si yo oré? ¿Por qué no se sanó? Y no juzguemos a Dios. No juzguemos a Dios. Lo que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de cómo vemos las cosas, cómo vemos la vida. Y también como iglesia necesitamos meditar, reflexionar si nuestra vida está acorde a los deseos de Dios. Tal vez somos como los modernos fariseos, que nos estamos fijando más en los otros y no en nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Hay una tarea, hay una labor que nosotros tenemos que realizar, pero tenemos un llamado de predicar el Evangelio. Estamos avisados. El Señor ha avisado al mundo, llama al mundo. Hay un llamado general a través de la predicación del Evangelio, para que las personas vuelvan su corazón al Señor. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Vengan a mí, sed salvos, dice la palabra. A su nombre, iglesia. Nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí. Así dice el Señor, nadie. No hay término medio, no hay excepciones. Si se pudiese entrar allá al cielo con un entrevistador y hacer una entrevista, un reporte de los redimidos, y le preguntasen, ¿cómo es que usted entró aquí? Todos dirían, por Jesús, no por tu religión, no por tu congregación, no por tu denominación, no por tus prácticas que tú hagas, no, es por Jesús, porque Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Cualquier otra cosa, cualquier esfuerzo humano que uno haga naturalmente fuera de la voluntad de Dios es en vano, no sirve. Necesitamos volver a Dios. Una persona que busca a Dios por sanidad y luego abandona a Dios no es algo que Dios lo considere grandioso. Recuerde que la Biblia menciona que el Señor Jesús se maravillaba por la fe de la gente, por la fe de las personas. Sí, le llamaba la atención a Jesús por la actitud de las personas, pero esa actitud interesada, ¿no es cierto?, de obtener favores de Dios, pero no
de dejar que Cristo venga al corazón, es algo que jamás abre puertas de la comunión con Dios. Y el mundo tiene que saberlo. Por mucho tiempo hemos estado predicando tal vez un mensaje de amor, pero ese de amor entre comillas, de amor como que es un amor consentidor. ¿No es cierto? En que el Señor más bien está deseoso de buscar gente porque le falta personas que le alaben. No, el favor es para nosotros. Nosotros necesitamos, a Dios no le falta nada. Dios es Dios perfecto. Él está completo sin nosotros. Nosotros somos los que necesitamos. El mundo está avisado. Dígale cuando alguien le llame para que usted le dé una consulta o le hable de Dios, dígale que así como está preocupado en su salud, como está preocupado en una pastilla, se preocupe en su vida espiritual, porque aunque viva sano físicamente, se perderá eternamente si no entrega su vida al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Estamos avisados. El inteligente, el avisado, el advertido, se desvía por el buen camino, sale de la ruta riesgosa y peligrosa. Pero el necio, dice, el terco, sufrirá las consecuencias, dice la palabra. Sufrirá las consecuencias. Y en este mundo hay mucha necedad, hay mucha terquedad. Año tras año las personas escuchando el mensaje. He visto personas que se están muriendo. Sé de personas, conozco personas que se están muriendo, a quien yo les prediqué, a quien su familia les predicó, a quien mucha gente le habló, y siempre se han burlado de Dios y se fueron sin aceptar a Jesús. Hermano amado, fueron avisados, pero no fueron inteligentes, aunque sabían la multiplicación, aunque sabían las operaciones matemáticas, pero no eran inteligentes para las cosas espirituales. La Biblia dice, eran necios, eran tontos. ¿Qué podemos hacer? Cada persona hace conforme lo que quiera, pero tenemos que seguir predicando, persuadiendo a las personas, enseñándoles que si no se preocupan mucho más por su vida espiritual, estarán perdidos y para siempre, no solo por un periodo de tiempo, no solamente un corto tiempo, sino por toda la eternidad. Así es, hermano amado. Así que si conoces a alguien que estás apoyando, un familiar que te llama, que te busca y que te dice, consígueme la acitromicina, la ivermectina, consígueme el dióxido, si puedes hacerlo, consíguele, ayúdale, pero no pierdas tiempo. Dile, más importante que tu salud física es tu eternidad. ¿De qué sirve que te sanes y estés unos cuantos años en este mundo si igual te perderás por toda la eternidad? Díselo, no calles, no te hagas cómplice. Quizás se molesten contigo, quizás ya no te quieran hablar, pero será por hacer el bien y no por hacer el mal. Amada iglesia, Dios nos ha llamado a nosotros, hemos acudido a su llamado. Gracias a Él estamos asegurados en sus manos. No nos desesperamos aun que nuestra vida se vaya. Seguramente dolerá a nuestro ser querido, o nos dolerá a nosotros cuando un ser querido cristiano se vaya, pero seguramente en pocos días asimilaremos, porque la paz del Señor, la tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, que viene del Señor, nos hará vivir tranquilos y confiados, porque sabemos que este ser querido está con Dios. Yo perdí algunos seres queridos, perdí familia, y sé que algunos de nosotros acude ahí donde está en su lecho de muerte, con algunas palpitaciones finales, y uno le habla porque uno ama a la gente, uno quiere que se salve, y por la fe confiamos que ya rendió su corazón, pero eso está en las manos del Señor. Es Dios el soberano. Sé que a las personas aún el mismo día de que se va a morir puede entregarle su vida a Cristo y se puede salvar. Sé eso, pero sé que Dios es soberano. Sé que hay gente que ha vivido 50 años dándole la espalda a Dios, y a veces el último minuto se le habla y confiamos que se va con el Señor, pero insisto, eso es asunto de Dios.
que la gente le debe entregar su corazón fuerte. La gente dice así, mucha gente dice así: sí, me voy a entregar, pero ya cuando voy a morir, cuando ya mi último día, le entrega la sobra. Por eso digo, Dios es soberano. Yo no soy quien para estar diciendo quién se va y quién no se va. Dios es juez justo. Dios conoce los corazones. Hay mucha gente que premeditadamente se burla. Cuando esté enfermito y ya la veo verde, allí recién me entrego por si acaso. Dios conoce el corazón, con qué actitud uno va al Señor. Es mejor asegurar su vida con sinceridad delante de Dios. No te burles de Dios. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, de eso cosechará, dice la palabra del Señor. Dios es Dios celoso, poderoso y fuerte. Dale al Señor tu juventud, no le des la sobra. No vas a regalarle a tu enamorada, a tu novia, a tu esposa, un ramo de rosas marchitadas, secas. Es una falta de respeto. Has escuchado el mensaje del Evangelio, no tienes que esperar. Ríndete a Jesús, entrégale tu vida, porque debes servirle al Señor. No solamente puedes buscar los favores, sino uno se acerca a Dios porque uno quiere servirle por gratitud por lo que ha hecho Él por nosotros. Te amamos de todo corazón y esperamos que este mensaje, esta reflexión, toque tu corazón y hagas ajustes en tu vida y vuelvas de todo tu corazón al Señor. Quiero que allí donde estás, junto con la familia, quizás no estás en la transmisión en vivo, pero este mensaje lo vas a poder ver más adelante tal vez. Quiero que hagas una decisión firme, personal. Asegura tu vida en el Señor. No juegues con Dios. Para la mano. Dios no es un objeto para que juegues con Él. Ríndele tu corazón al Señor. Párate firme. ¿Eres responsable de una familia? Entonces tú eres responsable de la vida de tus hijos. Eres responsable como cabeza de familia de que tú tienes que predicarles a ellos para que se salven. Si no, solamente habrás engendrado gente para que se vaya al infierno. ¿De qué sirve que le diste una carrera profesional? ¿De qué sirve que le diste carro, le diste casa? Pero un día va a partir. Y si no tiene a Cristo en su corazón, de seguro no se va con el Señor. Y tú como padre de familia, como cabeza de hogar, has sido responsable. Un padre de familia se tiene que preocupar tanto en su vida personal de su hijo natural, pero también de su vida espiritual. Bendito es el nombre de Jesús. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás, hables con el Señor, le hables a Dios de todo corazón y que te rindes, que te humillas. Si tú eres mi hermano en Cristo, eres cristiano y has estado andando relajadamente, desordenadamente, creyendo que Dios es un objeto y tú te burlas, arrepiéntete, párate firme, como le dijo David a Salomón: sé hombre, sé responsable y deja que el Señor gobierne tu vida. Vamos a orar. Amado Padre,